Durante el siglo XIII, cuando las rutas marítimas facilitaban los viajes y acortaban las distancias llevando importantes cargas y ciertas personas de nivel económico, no faltaron algunos grupos de musulmanes que se dedicaron a interceptar las naves y así obtener valiosos botines y secuestrar a los viajeros para pedir rescate por ellos. Lamentablemente, como el pago del rescate tardaba en llegar, muchos secuestrados llegaban a morir en prisión y otros, tristemente, eran vendidos como esclavos. Afortunadamente, la noche del 1 de agosto de 1218, la Virgen María se le apareció a Pedro Nolasco, un joven mercader de telas de Barcelona, y le pidió que fundara una orden religiosa destinada a rescatar a los cristianos cautivos. Y le dijo que aquella misma noche le había pedido lo mismo a San Raimundo de Peñafort, teólogo dominico y predicador español, y a Jaime I el Conquistador, rey de Aragón, cuyo escudo formaría parte del hábito de los religiosos de la nueva orden. 10 días después, los tres elegidos se reunieron en la Catedral de Barcelona y decidieron fundar la Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de Cautivos. La nueva orden fue laica inicialmente. Recogía a indigentes y cautivos que regresaban de tierras de moros y no tenían a dónde ir. Creaban conciencia sobre el problema y hacían colectas para el rescate, acompañados de excautivos que tenían la obligación de participar un tiempo en ese servicio. La orden fue aprobada por el Papa Clemente IV en 1265. Ahora, sus miembros religiosos tendrían que cumplir, además de los votos de pobreza, castidad y obediencia, un cuarto voto que consistía en liberar a otros más débiles en la fe, aunque su vida peligrara por ello. A partir de entonces, los mercedarios se dedicaron a buscar ayuda para pagar el rescate y se embarcaron en busca de los secuestrados. Cuando los prisioneros los veían llegar, siempre se llenaban de alegría y agradecimiento hacia Dios. Pedro, el fundador, hizo varios viajes en busca de esclavos cristianos y en una ocasión lo hicieron prisionero y lo torturaron, pero gracias a su habilidad de comerciante y de prometer un rescate, logró conseguir su libertad. Los musulmanes lo dejaron a la deriva en una barca desvencijada en la que, de acuerdo a la tradición, él sirvió como mástil y con la ayuda de Dios pudo llegar a su destino, episodio al que se le conoce como el milagro de la barca. Él deseaba ir a Roma para visitar la tumba del apóstol Pedro, pero como su labor se lo impedía, se le apareció San Pedro en la forma en que lo habían martirizado, crucificándolo de cabeza para consolarlo y a la vez para animarlo diciéndole que era mejor que permaneciera donde estaba haciendo tanto bien. De esta manera, el llamado defensor de los secuestrados y esclavos utilizó su fortuna para el rescate de muchos. Pero también se sirvió de la ayuda de limosnas que recibía de los cristianos generosos.
Y cuando los religiosos no tenían para pagar el rescate de algunos presos que estaban en peligro, muy enfermos o a punto de ser vendidos, los mercenarios ocupaban su lugar para que los prisioneros fueran liberados, mientras que ellos se quedaban en prenda hasta que llegara el rescate. Un ejemplo de esto fue San Ramón Nonnato, quien no solo ocupaba el lugar de los presos, sino que para animar a los otros predicaba incesantemente, a tal grado que el líder musulmán le mandó poner un candado en la boca porque estaba convirtiendo al cristianismo con su predicación a los musulmanes. Dicho candado solo se lo quitaban para comer. Pedro Nolasco, después de un incansable apostolado y de mostrar su amor a la Virgen de la Merced, terminó su vida terrena a los 77 años. Antes de fallecer, pronunció el Salmo 76. Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos, y con tu brazo has rescatado a los que estaban cautivos y esclavizados. Fue canonizado en 1628. Los mercedarios fueron muy valorados y muchas embarcaciones deseaban llevar a uno de ellos consigo para que, en caso de que los sarracenos los interceptaran y quisieran secuestrar a los viajeros, se llevaran al mercedario en lo que se pagaba después el rescate por todos. Esta fue la razón para que el primer sacerdote que llegó a México y celebró la primera misa, como lo muestra esta pintura, y los primeros bautizos en nuestro país, haya sido un mercedario, porque venía como capellán y acompañando la nave de Hernán Cortés. Se trató de Fray Bartolomé de Olmedo, que además de ser el primer evangelizador, también bautizó a las 20 mujeres que le ofrecieron los caciques de Tabasco a Hernán Cortés, entre las que estaba la Malinche. Ellas fueron las primeras mujeres cristianas que hubo en la Nueva España. A Fray Bartolomé, a quien en Olmedo, España, le dedicaron este busto, Hernán Cortés le encargó el hospital más antiguo de la ciudad, el Hospital de Jesús, que aún existe entre las calles de Pino Suárez y 20 de noviembre en el centro histórico. Y también a él le tocó recibir a los primeros misioneros franciscanos en 1523. A estos le seguirían los dominicos en 1526, los agustinos en 1533, los jesuitas en 1572 y hasta 1574 llegarían otros mercedarios como él. El 8 de septiembre de 1602, los mercedarios pusieron la primera piedra de un templo y un convento por los rumbos de San Lázaro. Su claustro, de estilo morisco o mudéjar, se considera el más bello de toda América.
El templo y el convento dedicados a la Virgen de la Merced dieron nombre a todo el barrio circundante, conocido hasta nuestros días como La Merced, donde se desarrolló una zona de abasto, alimentos, fruta, verduras, semillas, chiles secos, jarciería, flores, dulces y muchas cosas más, convirtiéndolo en el mercado más importante del país. Lamentablemente, las leyes de reforma ocasionaron que, en 1862, se comenzara la demolición del templo con la idea de acabar también con el convento y el claustro. Afortunadamente, a principios del siglo XX, el famoso pintor Gerardo Murillo, conocido como el Dr. Atl, habitó el lugar durante un tiempo para evitar su destrucción y consiguió que se salvara el claustro. La imagen de la Virgen de la Merced puede tener algunas variantes, pero casi siempre se le reconoce porque viste con el hábito blanco y tiene el escudo de los mercedarios. Puede estar sola o con el niño Jesús en sus brazos. En ocasiones, su vestido está adornado con flores o joyas y sostiene en sus manos cadenas o grilletes como signo de su patronazgo sobre secuestrados, prisioneros o esclavos, y también tiene el escapulario mercedario. También pueden estar a sus pies algunos prisioneros pidiendo por su libertad o agradeciendo por ella. Y no faltan las escenas de la aparición a San Pedro Nolasco, incluso entregándole un escapulario con el escudo de la orden en señal de bendición y protección. En 1696, el Papa Inocencio XII extendió la fiesta de la Virgen de la Merced a toda la Iglesia y fijó su fecha para el 24 de septiembre. Virgen de la Merced, ruega por nosotros, especialmente por los prisioneros, los secuestrados y por todos aquellos que son esclavos de las adicciones o de cualquier dependencia. Amén.